Buenos días a todos, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a Elena por la presentación, muchas gracias al CCNCER y en especial al Mando. La verdad es que es un privilegio poder estar aquí delante de todos vosotros. Y la verdad es que, no sé si va para adelante, así. Sí. Cuando me llamó el almirante Roca para ofrecerme la posibilidad de venir aquí, la verdad es que tardé como 0, segundos, ¿no? En decir, sí, yo quiero venir aquí y estar aquí con todo el mundo. Y lo único que tenía que al final era pensar una temática, de qué podíamos estar hablando. Pero también en eso tuve suerte. Porque ese mismo día, además, en casa, yo recibí un paquete que además había pedido por un comercio. Y yo no sé si os ha pasado a todos vosotros, o a lo mejor habéis recibido algún meme por el estilo. Pero la verdad es que, ya sabéis, a veces lo que pides por internet, y no voy a decir cuál es el market, no es lo que te llega a casa. Yo cuando lo vi dije, esto no puede ser. Esto es un ataque a la cadena de suministro, ¿no? Y al final me quedé sin paquetes, es la verdad, pero por lo menos conseguí un título para la conferencia, que es al final de lo que vamos a hablar. De lo que vamos a hablar es de la cadena de suministro, y la cadena de suministro es al final pues una especie de ecosistema de procesos y de funciones en la que al final una serie de proveedores con unos clientes que además pueden ser luego después proveedores de nuevos clientes, hacen un intercambio de bienes y servicios. En un mundo digital como el que estamos viviendo, pues además muchos de estos procesos y funciones, especialmente por ejemplo las logísticas, se sustentan también sobre plataformas software y hardware para proporcionar servicios. Pues todas las funciones, por ejemplo, de transporte, de almacenamiento, todo lo que es la distribución se puede hacer. De hecho, los pequeños antiguos ultramarinos que teníamos en nuestros barrios se han convertido al final en tiendas virtuales y al final lo que nosotros recibimos en nuestra propia casa son eso, carritos electrónicos de la compra donde podemos hacerlo. Claro, esto es un escenario estupendo para realizar todo tipo de ataques y pruebas y defensas ciber, etcétera, etcétera. Así es que al final vamos a definir los ataques a la cadena de suministro como esa violación o ese compromiso de los bienes, de los servicios, a veces de los procesos que esos proveedores entregan a sus clientes. Y todo esto es importante porque, aunque no lo ponga en la definición, hay un tema que es de considerable interés, y es que estos ataques impactan en una de las partes o de los aspectos fundamentales entre la relación entre el proveedor y el cliente, que es la confianza. ¿Vale? Fijaros que vamos a verlo de esta manera. Estamos hiperconectados los unos con los otros. Existen muchísimas relaciones entre todos los que estamos aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a veces incluso los grandes son más difíciles de atacar porque se toman esas molestias de proteger sus ámbitos y hacer que sean muchísimo más fuertes. Así es que los adversarios muchas veces no consiguen sus propósitos y no consiguen atacar al adversario que tienen. Tienen que buscar cuál es ese punto más débil, y ese punto más débil puede ser la cadena de suministro. Alguien en el que tú tienes confianza y que puedes utilizarlo como plataforma para un ataque. Un ataque que además luego después puede ser extensivo a muchísimos más clientes. Fijaros que cuando estamos hablando además de la cadena de suministro, estamos hablando de una cosa que es importante. Para que de verdad podamos decir que es una cadena de suministro, tienen que producirse dos ataques. Uno contra el proveedor, y ese es el que va a posibilitar el que nosotros podamos hacer el resto de los ataques extensivos hacia el resto de los adversarios. Si es que no todo lo que ocurre en el mundo son ataques a la cadena de suministro, y luego después podremos ver alguno de los ejemplos. Esto se lleva anunciando ya desde hace un montón de tiempo. De la cadena de suministro y de los ataques se lleva hablando cantidad de tiempo, y entonces, por ejemplo, pues en abril de este año, Gartner sacó un informe en el que decía, se hacía eco de que realmente estos ataques se producen, y establece y estima que para el 2025 prácticamente el 45% de las empresas habrán sido atacadas mediante un mecanismo de ataque a la cadena de suministro. Hay muchas más normativas, hay muchos más informes, la verdad es que está internet lleno. Por ejemplo, los últimos que han sacado, ENISA ha sacado uno, ENISA sabéis que es la agencia europea de ciberseguridad, y sacó a principios de este mes, este informe tiene muy poco tiempo, 3 de noviembre, donde sacaba un informe anual con el panorama de amenazas y en el cual se incluía la cadena de suministro y esos ataques como una cosa que vamos a ver constantemente. Pero es que hay otro más reciente todavía. Con fecha 11 de noviembre, estamos hablando de hace 15 días escasos, ha sacado uno que es el del top 10 de amenazas emergentes que nos vamos a poder encontrar en los próximos años. Para el 2030, el ataque a la cadena de suministro va a ser el número 1 de todos los ataques. Así es que realmente estamos ante un problema bastante grave y bastante gordo que tenemos que abordar. ¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo así.
Fabricamos productos, fabricamos objetos, cada vez muy complicados, hacen muchísimas cosas, hacen esto, lo otro, lo de más allá, y al final todos esos sistemas y todos esos procesos se basan en componentes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no conozco a nadie que construya algo desde cero. Para todo se utilizan componentes, que lo que hacemos al final es ensamblarlos, juntarlos con una serie de dependencias, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que no podemos garantizar, o de hecho ahora nadie nos garantiza, la salud y el buen comportamiento de cada uno de los componentes que nosotros estamos utilizando. Y esto no ocurre solamente en plataformas hardware, esto ocurre precisamente también en plataformas software. Esto lo vamos a ver con mucha frecuencia. Fijaros más cosas que os tengo que contar. Este problema, además, se hace muchísimo más extensivo cuando estamos hablando de sistemas OT, algunos de ellos que son legacy y que ya están distribuidos por todo el mundo. Ocurren cosas como estas. ¿Por qué? Porque son sistemas que cuando se desplegaron no estaban orientados a la ciberseguridad. La ciberseguridad es posterior a Alaska y los pegamoides. Eso ha venido muchísimo más tarde, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que normalmente utilizan contraseñas predeterminadas. Los sistemas operativos que tienen no están preparados para los ciberataques que tienen ahora. Es dificilísimo poder estar actualizándolos, porque no hay esa forma. Es imposible. Utilizan certificaciones o certificados y cifrados que son muy débiles o que son predecibles y que son también, incluso en algunos casos, ni siquiera existen. Y además están dispuestos físicamente en sitios donde es fácil poder acceder a ellos y a partir de entonces poder manipularlos. Así es que realmente de lo que nos estamos enfrentando es que existen. El problema que tienen este tipo de ataques es que potencialmente lo que pueden generar es un efecto dominó, un efecto en cascada de proporciones difíciles de controlar y en el que en muchas ocasiones los equipos de respuesta a incidentes les van a faltar pies, manos y piernas para estar tapando cada uno de los agujeros y cada una de las brechas que tenemos, ¿vale? Fijaros solamente poner unos cuantos ejemplos de lo que ha pasado en los últimos meses. El primero de los ejemplos, en el 19 de agosto del 22, una empresa, Ista. Esta se dedica principalmente a construir contadores de luz, contadores de agua, tal. Fue vulnerada, un ransomware. Le robaron 267 gigas de información. Accede ahora mismo a 60 millones de lectores. O sea que estáis prácticamente, todos los que estáis en la sala, probablemente estéis en esa lista. Pocos días más tarde, General Bytes. ¿Qué es lo que hacen estos? Fabrican cajeros específicos para monedas, para criptomonedas. Consiguieron acceder a los cash server. Daba igual la operación que cada uno de vosotros pudierais hacer. Una consulta, una transferencia, un pago. El resultado era que cualquier operación os vaciaba los wallets para ir precisamente a los wallets de los adversarios. Afectados 8.000 cajeros. Conocéis, y no me he dado tiempo a poner las transparencias, el problema que hemos tenido como ahora mismo con WhatsApp. Ahora mismo se están vendiendo en la dark web un listado de 11 millones de teléfonos solo españoles afectados por la última vulnerabilidad que ha tenido. Y eso significa que en el año del 2023 muchos de nosotros recibiremos phishing, spear phishing, smishing, etcétera, etcétera, para poder comprometernos a partir de un ataque que se ha producido en un proveedor como es el de WhatsApp. Pero yo quería traer también a colación, aunque es un poco más viejo, el de Colonial Pipeline. Esta es una empresa que se dedica a distribuir prácticamente el 50% del carburante que se consume en toda la costa americana. En mayo del 2021 también tuvieron un ataque de ransomware que paralizó absolutamente las operaciones. Y el ataque fue tan grave que se paralizaron puertos, aeropuertos, gasolineras, centros de transportes, centros de logísticas. El gobierno de Biden se vio obligado en ese momento a declarar un estado de sitio en 18 de los estados, en 18 estados americanos. Y 3 días más tarde a sacar una orden ejecutiva, la 14028, que es la de Improving the Nation Cybersecurity, que lo que hace es tratar de poner medidas, por lo menos a nivel del gobierno federal, para que estas cosas no puedan volver a suceder. 18 estados afectados y... ¿qué es lo que pasa con la parte del software? Pues con la parte del software ocurre una cosa similar. Sin entrar en muchas complicaciones, yo creo que podríamos ponernos todos de acuerdo en que esto es un modelo y un ciclo de vida aproximado de lo que sufre el software, ¿no? Primero hacemos un diseño normal y corriente, se hace el desarrollo, a partir de entonces se hace el despliegue e iniciamos un ciclo en el que vamos añadiendo mejoras, añadiendo funcionalidades y volviéndolas a desplegar. Eso hasta que se considera que ese producto ha finalizado su fin de vida útil y entonces ya lo podemos aparcar.
Ojo, que aparcarlo es un problema, porque eso solo quiere decir que la empresa deja de parchear todas las vulnerabilidades, pero que todo el mundo que sigue utilizando está sometido a cualquier tipo de estos ataques. Bueno, no lo vais a creer, pero es que en cada una de esas fases, incluso en la fase de diseño, se han demostrado que existen capacidades de poder hacer un ataque en esa parte. De todas ellas, las más importantes quizás han sido las que ocurren en las fases posteriores, en las fases de actualización. Y los más famosos de los ataques son los que tenéis ahí marcados, el de NotPetya y sobre todo el del SolarWinds, que luego podremos hablar alguno. Y muchos de ellos es sobre las librerías y desarrollos en los que estamos haciendo. Claro, habrá mucha gente que también va a decir, vamos a ver, el software libre es la solución. El software libre lo miran y lo vigilan un montón de personas y está garantizado que esto es completamente libre de todo problema. Estos son los listados que me he sacado de los repositorios de información más importantes que hay ahora mismo. Cuando estéis mirando lo de URLs indexadas, no estamos hablando de líneas de código, estamos hablando de módulos, estamos hablando de programas completos. Cada uno puede ser además muy grande, ¿vale? Yo lo veo, a mí me parece mucho. Entonces, me da la sensación de que en este mundo en el que vivimos, en el que todo tiene que ser urgente y en el que necesitamos sacar una nueva aplicación, un nuevo despliegue y nuevas funcionalidades, los desarrolladores no tienen tiempo material para poder seguir sacando el código. Así es que creo que en muchas ocasiones se hace un copy-paste de lo que veo. Eso es así. A lo mejor solamente es una suposición mía. A lo mejor vosotros pensáis exactamente lo mismo. El caso es que los que sí que pensaron que esto puede estar ocurriendo y que esto puede ser también un vector para poder estar atacando la cadena de suministro fue el propio GitHub. ¿Y qué es lo que hicieron? Hacer un análisis y descubrieron en marzo del 2018 que había por lo menos 4 millones de vulnerabilidades en los repositorios que ellos estaban albergando, incluso algunas veces en repositorios completamente privados. Esto que ocurrió en el 2018, pues ahora en agosto del 2022 han salido noticias de unas características similares. Se han detectado por lo menos 25.000 repositorios de Internet que han sido clonados para en un momento dado poder estar alterando la funcionalidad y ponerlos en funcionamiento. Yo, desde luego, cuando copio cosas en GitHub, si el adversario tiene una capacidad de SEO que pone sus repositorios por encima de los legítimos, si yo no distingo a Pepe de Juan, si yo no los conozco. Así es que al final me voy a llevar el código que aparezca en primer lugar en Google. Haga lo que haga, con lo cual probablemente tenga un problema. Esto que pensé que con esto cerraba la noticia, pues no es verdad. En octubre ha habido otra modificación y hemos tenido un nuevo problema en GitHub porque se ha detectado un nuevo ataque de repojacking. Es decir, cuando yo cambio de nombre y cambio de empresa y mis repositorios pasan a tener otro nombre, existe una vulnerabilidad en la que yo puedo volver otra vez a reproducir los originales, o sea, con el nombre original, ahora es el que vulnero, el bueno, no el que acaban de cambiarle de nombre, ¿vale? Esto es un problema enorme. Y de todos los grandes problemas que ha habido respecto del código fuente y de los ataques, y a todos os sonará, fue el del Log4Java. Log4Java, que tiene un CVS de 10 sobre 10. Y eso quiere decir que si te tocan por ese vector, estás muerto. Game over, se acabó la partida, ¿vale? Yo no sé vosotros, yo en ese momento sí que estaba en sistemas. Y cuando nos desayunamos con esta noticia y nos dijeron, oye, que hay una vulnerabilidad sobre 10 del Log4Java. Yo dije, ¿Log4 qué? Yo sé lo que tengo. Yo sé que tengo Oracle, sé que tengo no sé qué. Conozco mis dispositivos de seguridad. Estamos hablando de una librería. Pero ¿quién sabe las librerías que tiene en sus sistemas? Eso no lo sabe nadie. Yo, desde luego, no. ¿Vale? Esto es una librería que está desarrollada por Ralph. Y Ralph debe ser un genio. Un genio de la programación. Pero lo que pasa es que solamente puede programar en sus ratos libres y los fines de semana. Porque tiene la mala costumbre de comer 3 veces al día. Y de esto, y de poner repositorio fuente, es difícil vivir, ¿vale? Afectó a un montón de empresas de prestigio. Cada día que aparecían nos desayunábamos con listados de empresas muy serias y muy formales que decían, yo también tengo Log4Java, ¿eh? En mi programa también existe. Y era increíble, ¿vale? Esto que conste, y aunque lo pongo como un ejemplo de hasta dónde puede llegar la distribución de un malware y cómo nos puede afectar a todo el despliegue de software que podamos tener en nuestras organizaciones, no es un ataque a la cadena de suministro, porque Ralph no tuvo un ataque, su librería simplemente era vulnerable y alguien fue capaz de poder ejecutarla. Vale.
De todos los que hemos estado viendo, ya he dicho que SolarWinds es el paradigma, es el gran campeón de todos los ataques a la cadena de suministro. SolarWinds es una grandísima empresa, desarrolla un software fantástico para todo lo que es la gestión de sistemas de red, etcétera, etcétera. Pero el 12 de diciembre del 2020, pues también tuvimos la noticia. El producto estrella, que era el de gestión de redes, que era Orion, pues resultó que había sido completamente atacado. No podemos dedicarle mucho tiempo a esto, porque la charla va de otra cosa. Pero efectivamente, una vulnerabilidad, SolarGate, al final una PT29, en este caso además una PT rusa, afectó a 18.000 empresas de las 33.000 clientes de la empresa, todas las empresas del Fortune 500, 7 países, etcétera, etcétera. Y las empresas más afectadas, que fueron además las que destaparon la tostada y fueron los que estuvieron trabajando en la resolución del caso, fueron en este caso FireEye y Windows, ¿vale? No vamos tampoco a tardar a hablar mucho más, pero fijaros que es una vulnerabilidad que desde que se inician las fases iniciales del ataque hasta que se resuelve el caso, pasan más de un año, o sea que es un tema bastante complejo. Pero lo que sí que quiero insistir es en lo siguiente. Fijaros, cuando Microsoft se puso en marcha para poder solucionar este caso, luego después la CBS, creo que fue, le hizo una entrevista al presidente de Microsoft y le dijo, bueno, y para resolver este caso, ¿qué has tenido que hacer? Y el presidente dijo, pues he tenido que poner 500 ingenieros encima de la mesa para poder resolver el caso. Es decir, el caso tenía pelendengues, esto era un complicado. Y la siguiente pregunta todavía es más interesante. Bueno, ¿y qué pensáis que era lo que había al otro lado? ¿Qué es lo que ha pasado? Y dijeron, pues mira, esa pregunta ya nos la hemos hecho. Y es que pensamos que al otro lado había no menos de 1.000 personas. 1.000 personas atacando una infraestructura, atacando un programa. Estamos hablando de que hay analistas, programadores, seguramente gente experta en todo tipo de tecnologías, en filosofía, gente que sepa traducir un montón de cosas para poder atacarlo. Porque realmente de lo que estamos hablando es que toda esta gente que hace este tipo de ataques está siguiendo un modelo de Cyber Kill Chain, un modelo basado en sistemas y en metodologías militares, donde empiezas en una fase de reconocimiento hasta que consigues cargarte a cualquier de los adversarios. Y realmente, si miramos quiénes son los que han estado detrás de muchos de los ejemplos que os he puesto, pues ahí los tenéis. Para la parte de ICS, lo que estábamos hablando, hay una APT específica, que es la de Dragonfly. SolarWinds fue con APT 29. Uno de los de NotPetya, lo habíamos visto en los ciclos estos de actualización de software, en este caso fue Sandworm, o por ejemplo la de Colonial Pipeline, que aunque es DarkSide, no está claro que sea rusa, pero desde luego pertenece a Europa del Este. Y en la parte de Log4j, que en este caso pues le tocó hacerlo a los chinos, ¿vale? Y lo que sí que he puesto ahí también es esa especie de siglas, que aunque yo no puedo demostrar que eso sea cierto, la verdad es que se conocen relaciones, intercambios entre esos grupos APT y esas siglas. Y esas siglas se corresponden con lo que de verdad tenemos detrás. El FSB es el Federal Security Service. Eso es, digamos que el servicio de inteligencia heredado de la antigua KGB. El SBVR es exactamente lo mismo, pero partiendo o dedicado específicamente a la parte soviética que no entra dentro de su territorio. Y el GRU, que es además mi villano favorito, es además también el servicio de inteligencia que procede de las Fuerzas Armadas o del Ejército Soviético. O sea que estamos hablando de gente con mucha competencia, con mucho dinero, con mucho tiempo, con mucha organización, con muchas cosas. Y esto es muy difícil de pelearlo. ¿Cuál es la única forma de pelearlo? Bueno, yo que soy bastante fanático de lo que es el framework de NIST, pues creo que lo que hay que hacer es potenciar efectivamente las 5 funciones, ¿no? Tenemos que ser capaces de poder identificar, de proteger, de recuperar, de detectar. Y creo además que en los últimos años hemos forzado un poco la nota a la hora de decirles a las empresas que lo que tienen que hacer es proteger los sistemas y luego ser muy resilientes. Eso está bien, pero si no son capaces de detectar, pues no va a servir de mucho. Y si no somos capaces de responder, tampoco. Así es que para todo este tipo de ataques, lo que vamos a hacer es plantear una especie de método, tecnologías para poder soportar el método y luego una serie de procedimientos que hagan lo más efectivo posible las tecnologías y el método que vamos a implementar. Vale. Entonces, yo propongo como primera medida que dejemos de comprar cajas negras. Compramos sistemas y no sabemos lo que tiene dentro, tanto en software como en hardware. Y lo que tendríamos que hacer es empezando a abrir esas cajas para ver qué es lo que nos estamos encontrando dentro. Y en el caso de que, por ejemplo, estemos haciendo descargas de software porque nos interesa y nos facilita nuestro trabajo y nos agiliza nuestros plazos de desarrollo, pues también tratar de analizarlos. ¿Ese software que tenemos aquí está ejecutando alguna clase de script?
¿Conecta con alguien o con algo? ¿Con la red? ¿Con Internet? ¿Con qué dominio es con el que está intentando conectar? ¿Vale? ¿Estaba leyendo variables de entorno? ¿Está recopilando datos de telemetría de nuestros dispositivos y de los de la red? Todo eso es conveniente conocerlo para decir, no, quizá esto es algo que yo no debería poner en marcha dentro de mi organización. Y un poco entre paréntesis, dentro de esta charla, recordar otra cosa, y es que el hecho de que sea open source no quiere decir que podamos hacer con él lo que quiera. Existen un montón de licencias donde nos pueden explicar qué es lo que podemos hacer, qué podemos distribuir, qué no, qué podemos cobrar, qué podemos modificar, etcétera, etcétera. Así que cuando estamos hablando de este tipo de descargas que utilizamos en nuestro propio beneficio, ojo con lo que vayamos a hacer con ellas, porque no es lo mismo un copyleft, no es lo mismo un GNU, no es lo mismo GPL, no es lo mismo Creative Commons, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay determinadas cosas y determinados límites que no podemos sobrepasar. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, y vamos a hacer también mención a este otro informe de NISA, que este es del año pasado, y este era específico además para la cadena de suministro. Yo recomiendo a todo el mundo que se lo lean, porque además de hacer el análisis de 24 ataques específicos a la cadena de suministro, hay una cosa muy interesante, y es que propone, al final, una metodología o una taxonomía para poder tratar todo este tipo de ataques. La taxonomía básicamente viene a ser lo siguiente. Aquí hay dos entidades que tenemos que controlar. Por un lado los proveedores y por otro lado los clientes, ¿vale? Sobre esos proveedores alguien va a tratar de atacar sus activos de la misma manera que con los clientes también lo va a hacer. Y lo va a hacer utilizando cualquiera de las tácticas que tenéis en las columnas izquierda de cada caja. De una manera más o menos clara sería, bueno, pues yo voy a tratar en el primer paso, primer ataque de la cadena de suministro, ataco al proveedor, ¿cómo? Como sea, una inyección de malware, ingeniería social, cualquier cosa de esa, que me va a permitir al final, ¿el qué? Extraer, por ejemplo, una lista de clientes. Y ahora con esta lista de clientes, segundo ataque, me voy a los clientes y les puedo hacer también un spear phishing, cualquier tipo de ataque normal para robar su información, sus datos, su dinero, su vida, cada uno lo que queramos. Básicamente, con estos sencillos conceptos somos capaces de resolver esos 24 ataques y cualquier otro más que se nos pueda presentar. ¿De acuerdo? Otra cosa que podemos hacer y que ya se está imponiendo, por ejemplo, a raíz de lo que comentamos del ataque de Pipeline en Estados Unidos, esa orden 14028, lo que exige es que todos los contratos que trabajan con la administración federal del gobierno de los Estados Unidos pues tengan que utilizar una cosa que se llama el SBOM, el Software Bill of Materials, es decir, una especie de registro, una especie de inventario del software que estamos utilizando, pero no un software a nivel, yo utilizo Windows 11, o yo, no, un detallado inventario de lo que estamos utilizando, ¿vale? En el que vamos a estar relacionando proveedores, clientes, versiones, dependencias, relaciones, hashes, etcétera, etcétera. De hecho, de esto se está encargando de estandarizarlo la ENETIA, que es la Agencia Nacional de Telecomunicaciones e Información, y ha descrito cada uno de los registros la información mínima que tienen que tener. Como veis, ahí va a aparecer el autor de esa lista de materiales, pero tiene que haber un nombre de componente, el nombre del proveedor, cuál es la versión, por supuesto, muy importante, el hash del componente, que es el que me va a permitir si estoy ejecutando la versión original o me han pasado una que es un poco fake, ¿vale? Identificadores únicos, timestamp y, por supuesto, las relaciones que hay dentro de los diferentes módulos, ¿vale? Claro, alguno va a decir, Emilio, macho, si yo no sé ni la lista de portátiles que tengo en la organización, ¿me vas a decir que te diga cuáles las librerías que hay en el software? Es que esto ya es de locos. Bueno, para eso también están saliendo otra serie de ayudas, que es lo que se conoce, o es un software específico, que es el software que hace el análisis de composición de software que nos puede permitir generar esta lista. Que lo que va a hacer es simplemente estar rastreando todos los repositorios nuestros de desarrollo para poder ir buscando este tipo de información. Este software, igual que el SBOM, ¿qué nos va a proponer? Nos va a proponer, en primer lugar, esa lista de resultados, esa lista de inventario con todo lo que tenemos. Lo que va a hacer es, además, una consulta para ver si sobre ese módulo que estoy ahora mismo tratando existe una licencia, qué tipo de licencia, para ver luego después cómo lo puedo gestionar. Y, en último lugar, además, me va a poder decir si se conoce alguna vulnerabilidad que esté asociado al software que yo estoy utilizando, ¿vale? Con lo cual nos va a dar muchísima idea y de una forma, entre comillas, relativamente sencilla de saber con qué estamos tratando.
Pero yo proponía Mitre. Mitre era el atractivo de esta conferencia. Y no esta matriz de Mitre, esta es la matriz de ATAC. En la matriz de ATAC, si alguno se toma la molestia de buscar por cadena de compromiso, va a encontrar que solamente existe una técnica. Y es porque Mitre considera que solo hay una técnica, a partir de ahí todas las que se ejecuten no tienen por qué ser de la cadena de suministro. Es lo que ocurriría en un ataque normal y corriente. En este caso, la técnica está dentro de las tácticas del acceso inicial. En la parte empresarial sí que tiene 3 subtécnicas, que es el ataque a la parte de hardware, a la parte de software y luego después el tema de las dependencias. En cambio, cuando estamos hablando de la matriz, tanto la de móviles como la de ICS, la de sistemas de control industrial, ni siquiera hay técnicas. Peor todavía, fijaros. Como la matriz de Mitre es una matriz que está hecha para defensores, pero desde el punto de vista de los atacantes, a veces está un poco coja a la hora de enunciar mitigaciones posibles para poder atajar todos estos problemas. De hecho, en este tema solamente nos propone esas 4 o 5. Auditar el código que tenemos, comprobar que efectivamente está firmado el código correctamente, hacer una gestión de lo que es la cadena de suministro, actualizar el software y de vez en cuando y periódicamente hacer un par de escaneos de vulnerabilidades. Y esto solo para la parte empresarial, porque en la de móviles ni siquiera existe mitigación. Los móviles son como son, te los entregan en una caja y poco más puedes hacer por ella. Entonces, al final, lo que sí que hicieron los de Mitre es decir, esto se queda muy cojo, con esto no solucionamos un problema que estamos viendo que cada vez es más grande. Y por eso, lo que hicieron fue sacar un nuevo sistema, una nueva matriz. La matriz se llama System of Trust, sistema de compromiso. Y esta matriz se ha presentado también relativamente hace poco. Es de junio de este año y se presentó en la RSA de San Francisco. ¿Vale? ¿En qué consiste esta matriz? Pues la vamos a tratar de explicar más o menos. Mitre considera que para los ataques de la cadena de suministro lo que tenemos que establecer son como 3 parámetros, ¿vale? 3 áreas de riesgo. Y esas 3 áreas de riesgo son los proveedores, y esos proveedores, las 2 cosas que nos proporcionan, o nos proporcionan componentes o nos proporcionan servicios. En el siguiente nivel, y vamos a desglosarlo, cada uno de esas áreas se dividen en categorías de riesgo. Y para cada una existen diferentes. Por ejemplo, para la de proveedores, pues podemos valorar cuál es la cultura sobre seguridad que tiene ese proveedor. Podemos también mirar cuál es la cultura de calidad de los productos que hace. Las influencias que puede estar externas. Estamos hablando incluso ahora mismo de temas geoestratégicos. ¿Dónde está posicionado? ¿De quién son amigos? Imaginaros la que le han liado a Kaspersky con la guerra de Ucrania y cosas por el estilo, ¿no? ¿Cuál es su estabilidad financiera que le puede permitir en un momento dado optar por una decisión comercial o optar por otras? La reputación, lo formal que sea a la hora de realizar sus prácticas, etc. En la parte de componentes, lo mismo. Tenemos que ver si sus componentes son fiables. Si son fiables y si funcionan, qué rendimiento tienen, cuánto duran. Una serie de cuestiones. Por eso normalmente unas veces, depende de lo que compramos, vamos al Corte Inglés y otras veces pues vamos a esos comercios que todos tenemos en nuestro barrio y que a lo mejor pues el rendimiento, la fiabilidad no son tan grandes, ¿no? Tenemos que ver la autenticidad, la falsificación. Anda, madre mía, que en el Temastic hemos visto también cosas de estas bastante chulas, hablando de redes y cosas por el estilo. O, por supuesto, la integridad. Y en la parte de servicios, 3/4 de lo mismo. Trataremos una serie de categorías de riesgo relacionadas con la integridad, la calidad, la fiabilidad y la seguridad, ¿vale? Y ahora pasamos al siguiente nivel de desglose. Y el siguiente nivel de desglose pasan a ser ya factores de riesgo. Esos factores de riesgo, solamente he puesto aquí en esta transparencia estos, pero hay bastantes más, ahora lo veremos. Reputación, acuerdos, propiedad, en fin. Con todo ello, lo que ha hecho Mitre es, con los que estamos acostumbrados y nos gustan las matrices, poder trabajar, y esta es la nueva matriz de Mitre de SOT. Ahora la matriz es estática, no hace nada, pero realmente cuando se ponga en marcha, cada vez que hagamos clic en cualquiera de esos cuadros y queramos valorar cuáles son esos factores de riesgo, lo que nos va a llevar es a una especie de cuestionario. Un cuestionario de preguntas y de respuestas que nosotros tenemos que hacernos a nosotros mismos y hacerlos al proveedor. De hecho, lo que pretende al final esta matriz es generar este tipo de gráficos, generar uno de estrella. Yo he hecho uno con 5 categorías de riesgo, por ejemplo, y lo que tenemos que hacer es evaluarnos a nosotros mismos, evaluarnos y decir, ¿cuál es mi nivel de riesgo? ¿Cuál es mi nivel de tolerancia? ¿Cuál es mi nivel de ambición de riesgo?
Y nosotros nos tenemos que conocer en primer lugar. Y a partir de ahí podremos hacer esas mismas preguntas a nuestros proveedores. De tal forma que saldrán con la puntuación que sea. Y sabremos si esos proveedores se encuentran en los límites de tolerancia de riesgo que nosotros estamos dispuestos a aceptar o no. Y si no lo están, tendremos dos opciones. Pedir que modifique sus prácticas o simplemente no contratar con ellos, ¿vale? Esto se está elaborando, está en fase beta. Yo creo que saldrá un desarrollo más o menos grande. El que quiera consultarlos va a poder ver el análisis y el estudio que se ha hecho anónimamente de 10 empresas grandes. Y la verdad es que resulta bastante interesante, ¿no? Así es que un poco ya como conclusiones son las siguientes. Yo creo que el analista que se dedica a estas cosas primero, tenemos que entender los riesgos de la cadena de suministro. Tenemos que ser capaces de cuáles son nuestros límites, saber cuáles son nuestros estándares y a partir de ahí poder exigírselos y aplicarlos al resto. Tenemos que evaluar cuál es el riesgo que contratamos o que aceptamos cada vez que contratamos con alguno de estos proveedores y lo que sí que tenemos que hacer es empezar a mejorar cuando diseñamos nuestros pliegos y tener unos buenos requisitos. Y 3 keynote, muy rápidas. Vale, la primera, comunicar es muy importante. Cuando una empresa ha tenido un ataque, es bastante leal con sus clientes el decirle, he tenido este problema. Y en la mayoría de los casos, muchos de nosotros nos sentimos indefensos cuando no hemos sido avisados de que nuestros datos personales, nuestro móvil, nuestra cuenta corriente, ahora mismo está en la lista de trabajo de un hacker en otro sitio, en otro lado del planeta, y que nos puede estar atacando porque nadie nos ha avisado que somos la segunda fase de un ataque de cadena de suministro. ¿Vale? Segundo keynote, doveryae, no proveyae. Esto se lo decía Ronald Reagan a Gorbachev cuando firmaron los acuerdos para dejar de lanzarse cohetes nucleares o para que no lo hicieran, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere decir? Esto es un proverbio ruso. Confía pero verifica. No vale, es verdad. Los proveedores siempre han sido amigos nuestros, pero ahora mismo, cuando además estamos todos adoptando un framework tipo cero trust, tenemos que empezar a dejar de confiar. Tenemos que pensar que lo que viene de fuera, lo que está dentro, a un lado y a otro, todos los flujos y tal, hay que tener que analizarlos. Y tenemos que verificar el correcto funcionamiento. Aún así, yo lo que recomiendo a todo el mundo es que tenga buenos partners. La vida es difícil y los trabajos también son bastante complicados. Así es que no es nada complicado que en un momento dado las cosas no salgan como tienen que salir. Y aún así, muchas veces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que nuestro proveedor caerá y nosotros vamos a caer también detrás de él. ¿De acuerdo? Así es que nada, muchísimas gracias.